Bueno, estamos estudiando el sacerdocio, este, el sacerdocio, estamos viendo los sacerdotes y estamos hablando de que hay dos líneas. Una línea es desde la salida del Edén hasta el tiempo en que salen los hebreos, el pueblo hebreo de Egipto. Ok, ese tiempo había sacerdocio. No podemos pensar que en ese tiempo no había sacerdocio. Había sacerdocio y ese era según el orden de Melquisedec. Cuando entran, cuando ellos ya salen y están en el desierto, Dios le explica a Moisés que se va a designar una tribu que se va a hacer cargo del santuario. Esta tribu que se va a hacer cargo del santuario va a tener una familia en particular, que es la familia de Aarón, y ellos se van a hacer cargo del sacerdocio. Nadie más que no sea de la familia directa de Aarón no podían ser sacerdotes. Entonces, los primeros sacerdotes, el primer sumo sacerdote es Aarón y sus hijos son sacerdotes, según la orden levítica. Después de las 70 semanas, que es una profecía y que termina en el año 31 con la muerte de Esteban, en ese momento termina el sacerdocio. Bueno, aquí estoy teniendo una pequeña duda, porque el Señor Jesucristo, ¿en qué año entra al santuario celestial? En el año ¿En qué? 33, ¿no? Mm, No, a la mitad de la semana. ¿Qué año es a la mitad de la semana? Es el año 27, El año 31. 31, Recordemos 31. que el Mesías aparece en el año 27 y Ok. se le da muerte a la mitad de la semana, 3 años y medio después, que es el año 31. Y ese año, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en Pascua, Él descansa en primicias, resucita Él descansa en panes sin levadura, resucita en primicias y sube al cielo, se presenta ante Dios, el Señor le dice, tu ofrenda ha sido aceptada, él regresa a la tierra y se está aquí, y es elevado antes de Pentecostés, es elevado y se celebra la fiesta de Pentecostés, en la que él es entronizado como sumo sacerdote. Ese es el año en que él inicia como sumo sacerdote, y en ese momento inicia otra vez el, la orden de Melquisedec. Termina la orden levítica e inicia la orden de ¿quién? De Melquisedec. Bien, eso es lo que habíamos visto. Ahora, vamos a continuar. Cuando Juan en visión le fue mostrado el primer compartimento del santuario con sus 7 lámparas de fuego, ¿de qué lado estaba, hermano, las lámparas de fuego? Es del Bueno, sur, al al sur. sur, Ajá. exactamente. De fuego ardiendo frente al trono de Dios, él vio 24 ancianos sentados en 24 tronos, en 24 tronos, y adoraban al Cordero diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios los que proceden de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Para nuestro Dios lo constituiste reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. En este pasaje podemos ver el antitipo, los 24 grupos de sacerdotes. Los jefes o ancianos de cada grupo tienen lugar de honor y son reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. El remanente de la multitud de Cristo llevó para el cielo, ah, el remanente de la multitud que Cristo llevó para el cielo no son mencionados, pero razonable es suponer que ellos constituyen los grupos de los cuales los 24 ancianos son jefes. ¿Qué nos está diciendo Has? Nos está diciendo que esas primicias que el Señor Jesucristo lleva cuando Él
entra al cielo son estos 24 ancianos. ¿Sí se está entendiendo? Sí, ¿Alguien tiene duda? A ver, díganos, hermano. no, sí se entiende, perfecto, se entiende. Esos mismos 24 ancianos coronan a Jesús después de cuando termina el tiempo de gracia y lo coronan Rey de Reyes. Es los mismos 24 ancianos Exacto. lo coronan. Ahora, esto es algo que nosotros vamos a ver, que es la postura de la Iglesia Adventista pionera. Todos los pioneros que hablan acerca de este tema están de acuerdo en esto, ¿de acuerdo? Solamente los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio y el extraño que se allegare. Aquí es interesante. Hermanos, ellos eran levitas, ¿de acuerdo? Si alguien de la tribu de Judá deseaba estar ahí, ¿qué iba a ocurrir? Pues iba a morir, ¿verdad? O sea, no debían entrar, nunca, nunca, nunca. Cuando Samuel le dice a Saúl, espera, porque yo llegaré para hacer el holocausto a Jehová, la ofrenda a Jehová. Y entonces Saúl dice, ay, pues no llega, no llega, y me parece que iban a hacer una guerra, y él no llega, y no llega, y no llega. Bueno, tráiganselos, ahorita yo lo voy a hacer. Queridos hermanos, ¿era lícito para el rey de Israel hacer el sacrificio? Solamente que Dios hubiera sancionado. Pero él dice, no, pues es que a mí me urge y yo ahorita hago el sacrificio y me voy, sin esperar los tiempos de nuestro Dios. Y entonces cuando llega Samuel, que le dice, locamente has actuado. Nunca debemos nosotros, ni en nuestra vida cotidiana, y menos en las cosas para Dios, actuar sin pensar, porque entonces podemos caer en una transgresión a nuestro Dios. Dios a cada persona. Es que aquí entra algo interesante. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, no es un Dios de yo puedo y yo quiero. No. Dios nos dice, espera, ten paciencia. Uno de los dones del Espíritu Santo es la paciencia. Y otra cosa que Dios nos da como un don es la paz. Cuando nosotros estamos con nuestra desesperación, apúrate porque hay que hacer esto, apúrate porque hay que hacer aquello. Esto ocurre mucho en los programas que se hacen en dentista, que están bajo cronómetro, porque tenemos que terminar a tal hora, estamos empezando a tal hora y todo tiene que ir cronometrado. Hermanos, se pierde porque se pone todo el interés en el programa que se está produciendo. En la televisión, así es, hay que hacerlo todo cronometrado y todo tiene que estar escrito y todo tiene cuadro a cuadro cómo se tiene que mostrar y todo es aprobado, todo tiene que ir así. Y de esa manera es como se presentan en la televisión y se está haciendo una adoración o un servicio no para Dios. Cuando nosotros, en vez de darle la adoración a Dios, con cantos, con oración, con estudio, estamos poniendo las cosas del mundo y supuestamente estamos haciéndolo para Dios, se pierde toda adoración, toda reverencia. Entonces, eso no es algo que podamos hacer. Siempre debemos de ir de acuerdo a lo que Dios pide, la adoración que Dios nos pide. En este caso, estamos viendo que no podía ser nadie fuera de la familia de Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví, un sacerdote. ¿De acuerdo?
En el tiempo, el sacerdote no podía probar que no podía probar su genealogía directa de Aarón, el primer sumo sacerdote era eliminado del sacerdocio. Así en el antitipo, el cristiano que no puede probar su conexión directa con Cristo, el sumo sacerdote nunca será uno de los sumos sacerdotes reales. ¿Cómo ingresaban anteriormente las personas que no eran judías al judaísmo? ¿Cuál era ese proceso? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo no? ¿Cómo Pues, ellos? Sí, hermano, digan. puede ser también a través de la circuncisión, ¿no? Era a través de la circuncisión, exclusivamente. Si el padre de familia no era circuncidado, no era aceptado como judío. Tenían que circuncidarse. Por eso cuando se roban a Dina, los hermanos le dicen, bueno, pues es que para que nosotros les demos a nuestras hijas y tomemos a sus hijas, entonces tienen que circuncidarse, ¿verdad? Para que sean parte del pueblo, porque nosotros todos somos circuncidados y nuestro Dios hace un pueblo. Eso ya es una paráfrasis que yo estoy parafraseando el versículo, pero ellos les dan a entender esto, para que sean parte de nosotros se tienen que circuncidar. Y así era. El extranjero que no se circuncidare no podía acercar. Sí podía guardar el sábado, pero no podía acercarse. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo nos volvemos cristianos? ¿Qué Por hacemos? el, por el bautismo, hermana. Exactamente. Entonces, si hoy en día alguien llega hasta tus puertas y les dices de que los hombres tienen que circuncidarse, ¿están en lo correcto? No, ¿verdad? Es, es, Ahora no, ahora no. es el corazón el que está circuncidado. Porque dice el Señor, todo el que se bautice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, Salvo. aquí estamos entrando en un punto importantísimo. En Gálatas le dice Pablo a los Gálatas, ¿quién os fascinó para que dejéis el evangelio por otro evangelio? No que haya otro evangelio, ¿verdad? No que haya otro evangelio. Pero los Gálatas estaban judaizando. Llegaron los judíos y les dijeron, sí, para que sean salvos, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas, etcétera. ¿Cuándo vimos a Pablo o a Juan o a Pedro guardando alguna fiesta? ¿En qué parte del evangelio se ve que hayan hecho eso ellos? No se ve. No, bueno, sí se ve, Pascua. pero fue antes de la muerte de Cristo, hermano. Porque Y con el mismo Cristo, solamente, porque con el mismo Cristo hicieron, el Señor Jesús le dijo hay que hacer cabañas y él le dijeron hacemos una cabaña también para Elías. Estaban en plena fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Entonces ellos, cuando vieron la transfiguración, dijeron que querían hacerle una cabaña también para Moisés, ¿no? O sea, sí, pero fue antes de la muerte de Cristo. sí, Pues sin embargo, Jesús nunca se presentaba a las fiestas, no, porque las fiestas eran de él, o sea, las fiestas eran, era para él, era para él, ajá. era en adoración al Señor Jesucristo, sí, tiene mucha razón. Bueno, nunca vimos a Pablo, a Pedro, y probablemente estoy equivocada al decir en los evangelios, pero en las cartas y en los hechos de los apóstoles ya no vemos a los Ahí, apóstoles. ahí ¿Mande? sí, hermana, porque la sombra tomó su forma, ¿no? O sea, por eso yo le recalcaba antes de la muerte de Cristo, sí, ¿no?
pero después ya no se les ve. O sea, en los evangelios por eso es que sí cuenta eso, pero incluso el Señor Jesús ya instituyó la Santa Cena de la Pascua, la hace, ¿no? De esa manera. Pero claro, ya hechos, Exactamente. ya. Ujú. Exactamente. Entonces, por eso les decía, hermano, que estuvo mal decir en los evangelios, porque Cristo dijo que viene a cumplir la ley, no a abolirla. Pero ya cuando el cristianismo comienza con los apóstoles, ya no vemos que se haga esto. Entonces, ujú. Entonces, volver a las tradiciones que Cristo dejó, eso es judaizar. Si hoy nos dicen que tenemos que decir de determinada forma el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si no estamos blasfemando. Decir de determinada forma el nombre, dirigirnos de determinada forma al Padre, o y también que debemos nosotros, los hombres de de nuestras familias, circuncidarse y hacer las fiestas. Queridos hermanos, esto sería judaizar. Y eso no es necesario, porque hoy en día, para que nosotros mostremos nuestra conexión con el sumo sacerdote, ¿qué es lo que se necesita? ¿Quién me dice qué es lo que se necesita? Para que nosotros demostremos nuestra conexión con el sumo sacerdote que está en el cielo, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita? El que creyere y fuere que ¿Salvo? bautizado, ese será salvo. Y cuando alguien se entrega a Dios, ¿dónde es anotado su nombre? En el En libro el de la... libro de la vida. En el libro de la vida. Es más, Esa es la única conexión que nosotros necesitamos. Hermano cuando, Arturo. cuando nos bautizamos, nuestro nombre queda automáticamente en el libro de la vida. Nada más hay que mantenerlo ahí después del bautismo. Exactamente. Aunque a mí no me gusta mucho decir cuando somos bautizados por una razón, pero es A mí que tampoco. así es, o sea, lo correcto sería así como usted me lo está diciendo, hermano, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es lo que dice el versículo. Entonces, el que cree y es bautizado es anotado en el libro de la vida del Cordero. Ahora, muchas veces nos Aunque ha habido, bautizamos, espéreme, hermanita, hermana, muchas veces sí. nos bautizamos y no estamos convertidos ni entregados a Dios. Y ese es el momento en que no somos inscritos. Las personas que se bautizan sin amar a Dios y sin saber realmente lo que están haciendo, cuando ellos realmente se consagran a Dios, ellos son inscritos en el libro de la vida. Cuando realmente nos consagramos a Dios y tenemos un encuentro personal con Él. Aunque el rito del bautismo, el Señor Jesucristo dijo que se hiciera, ¿verdad? Hermana, ¿qué nos iba a decir? Aunque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en cuanto al bautismo. O sea, yo no sé si es exactamente con el bautismo que nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, o tal vez cuando uno toma la decisión, porque vemos que el ladrón de la cruz, sin ir muy lejos, ¿no? No fue bautizado. Ahí, hermanita, Entonces, sí, dígame, sí, pastor. ahí fíjese, por eso Cristo se bautizó. Cristo no necesitaba Sí, nada. para darnos este ejemplo, pero cuando a No veces, nada más eso, Amén. pero no nada más eso para darnos ejemplo, sino que se bautizó para los que no se pudieran bautizar. Como- ya. ajá. O Mm. sea, nos dio ejemplo, pero él no necesitaba bautizarse, pero cuando se bautizó para los que no podían bautizarse, no podían, Él instituye no ahí había forma. él instituye ahí Hermano, el bautismo y se descarta por completo el
La eh, circuncisión. la Entonces, circuncisión. ahí Permite, hermana, cambia. un comentario. Hermano, Juan Carlos. Sí, no hay que confundir, hay que tener un poquito más claro nuestro evangelio, hermano. Nosotros somos historicistas, hay que repasarlo. El que murió junto a la cruz representa a los obreros de la hora undécima, Undécima. los que se convierten en el último momento. No es la gente común que ha tenido el tiempo. Ahora, el Claro. Señor nos dice que antes del bautismo, yo ya tengo que estar practicando mi fe. Dice, haced discípulos. Primero soy discípulo del Señor y después me bautizo. Si yo me bautizo antes, no estoy cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Primero yo no puedo profesar ser cristiano. Yo necesito primero serlo y después me bautizo. Por eso que los historicistas son un poco renuentes en bautizar a las primeras personas así por así, porque dicen, no, yo sí creo y ya está. No, nosotros tenemos que estar practicando, tenemos que ser discípulos del Señor para luego ya bautizarnos, porque así nos lo fue dado, hacer discípulos a todas las naciones primero. Entonces ya Y después reciben el dice, bautismo. y bautizarlos, ¿verdad? O sea, Hay que exactamente preparar. lo que Las está. personas, Claro. las personas Entonces, hoy se bautizan sin tener ninguna clase de idea de lo que están haciendo. Seríamos como la corporación, que vienen, dicen un poco de palabrería y ya los meten al agua. No es así, no es. Por eso es que muchos entran y también salen, porque no están convertidos. Ahora, con respecto quería hacer un comentario, hermanos. El, ahorita hay un grupo que es de judíos sionistas, que no son judíos netamente, pero que practican las fiestas. Esto es completamente satánico, hermanos. Va en contra de todo el ministerio del Señor Jesús. Cuando yo practico las fiestas, yo le estoy diciendo al Señor, yo no necesito tu sacrificio, porque acá yo lo estoy haciendo de otra manera, como lo hicieron antiguamente. ¿Me entienden? Entonces, esto es algo que ha introducido el enemigo, y ha introducido, digamos, e incluso está llegando hasta el adventismo, ¿no? Cuando hablan todo en griego, Hebreo, en hebreo, hebreo. cuando practican las fiestas, todo eso viene del sionismo, hermano, porque ellos están quitándole al Señor Jesús toda la autoridad que tiene ahora como nuestro Salvador y Señor, y que ya no necesitamos esas prácticas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchos se dejan engañar por no estar estudiando. Muchísimas gracias, hermano Juan Carlos. Que realmente lo que usted nos está diciendo es algo muy, muy importante. No sé si el hermano Juan Carlos ya no, ok, ya tengo. Sí, hermano Juan Carlos, porque lo que usted nos está diciendo es realmente mucho, muy importante para nosotros. Entender que no podemos judaizar. Ahora, estamos hablando entre puras personas historicistas. Sin embargo, queridos hermanos, yo sí quise detenerme en esto. Yo estoy estudiando ahorita Gálatas y hay un libro que yo se lo recomiendo que se llama La verdad en Gálatas, que es de A.T. Jones, creo que sí. Ahorita lo checo y se los enseño. Este libro, hermanos, nos enseña a defendernos de esos que vienen a traer un evangelio que no es verdadero, que Pues, son puras tradiciones. Y ha habido personas, ha habido iglesias completas que van y queman los libros de la hermana que dicen que eso les ha hecho mucho daño. No, el espíritu de profecía nos abre el entendimiento de muchas cosas, porque no las estudiamos como deberíamos. Entonces, pues este es simplemente un paréntesis. Continuamos. Salmo de David. ¿Alguien iba a hacer un comentario, perdón, antes? No. Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios ha proporcionado el soporte de todos los diferentes grupos de sacerdocio a través del mismo método. Al Señor pertenece la tierra y todo lo que en ella hay, y el mundo y los que en ella habitan. Y todos los diezmos, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa sagrada a Jehová.
Y si alguno quisiere redimir algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, ello y su cambio serán cosas santas, no se redimirá. Muchas gracias. El hombre es colocado como mayordomo sobre la herencia del Señor, y el Señor reclama la 10ª parte de todo lo que hay sobre la tierra como suyo. También los diezmos de la tierra, tanto del grano del campo como del fruto de los árboles, son del Señor. Santas son al Señor, porque mía es toda la bestia del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco todas las aves de las montañas, y mías son las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios creó todo, hermano. Y aquí se nos está hablando de cómo se trabajaba el sacerdocio antes, ¿verdad? Nosotros lo tenemos muy claro cuando Abraham le entrega la 10ª parte de lo que él obtiene del botín, y se lo entrega a Melquisedec, ¿de acuerdo? Aunque él no se queda con nada, pero le entrega el diezmo de lo recuperado, se lo entrega a Melquisedec. Melquisedec es ese sacerdote que existía antes de la línea de Levítica. Este Melquisedec, queridos hermanos, viene de la línea que sale del que inicia a las afueras del Edén. Entregar la 10ª parte al sacerdote. Cuando termina la línea levítica, ¿qué línea inicia? La línea de Melquisedec. ¿Se tienen que dar los diezmos, sí o no? Sí. Exactamente. No hay otra. No existe otra. Se tienen que dar los diezmos, porque nuestro Dios nos mostró cómo debía el ser humano vivir. Ahora, nosotros no estamos dentro de una organización que reciba los diezmos. Nosotros, por no estar en una organización, ¿estamos exentos de dar el diezmo, sí o no? ¿Sí estamos No, exentos de dar el diezmo? no. Ya me habías espantado, mamá. Tenemos al enemigo aquí adentro. Entonces, no estamos exentos. Nosotros vemos que sale al encuentro Melquisedec, al encuentro de Abraham. Seguramente se conocían. Y Abraham le da la 10ª parte. No tenemos ningún registro de otra cosa. No hay más. Entendemos que los diezmos o sea, ya estaba estipulado, se le entregaban al sacerdote. Y hoy en día, que nosotros no pertenecemos a una organización, porque podemos ver esa misma organización dentro del pueblo hebreo, como el Señor Jesucristo, a través de su palabra, le muestra a Abraham que la 10ª parte, o sea, que iba a haber una parte para los sacerdotes del templo y para el pueblo levítico, porque a ellos no les es entregada tierra, queridos hermanos. Ellos tienen ciudades dentro de las diferentes tierras de las otras tribus, pero ellos no tienen un territorio. Ellos van a vivir del servicio que van a dar, que van a ofrecer en el templo. Dios así lo designó. Pero hoy en día ya no estamos nosotros dentro de ese mismo sistema.
Hoy en día no tenemos ni iglesias, pero sí tenemos líderes que actúan como nuestros pastores. Es una pregunta. ¿Es nuestra responsabilidad mantener a nuestros líderes que esparcen el evangelio, sí o no? Así es, hermano. Hermanos, yo no entiendo por qué no se puede hablar de esto en muchos lugares. O por qué hay hermanos que se ofenden cuando se tocan estos temas. Hermanos, dice la palabra de Dios, no se puede obedecer, no se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? ¿El Dios de Dios del qué? dinero. El Dios El dinero. del dinero. Del dinero. Del dinero. Si nosotros, queridos hermanos, hasta el día de hoy no estamos diezmando, ¿estamos en qué? En En pecado pecado. abierto. Exactamente. Hermanos queridos, Sí, si me permite, hermano, hermana, disculpe, por favor. hermana, Sí, por favor, hermano Juan Carlos, díganos. el diezmo es un principio, hermano. Principio Ok, porque fue después del arca de Noé y del diluvio, fue establecido desde el tiempo de Abraham, desde el principio de la formación del pueblo de Dios. Es un principio, pero es establecido como benevolencia sistemática por medio de los testimonios. Nosotros, los adventistas del séptimo día, sabemos que debemos diezmar porque Dios lo instituyó así en el sostén propio desde, desde la verdad presente, desde los testimonios. Elena de White tiene muchísimas citas acerca de lo que significa el primer diezmo, el segundo diezmo y las ofrendas y cómo se deben de dar. Pero lo que dice mi hermana es completamente cierto. Nosotros debemos deshacernos del dinero. ¿En qué sentido? No de botarlo, sino de entregarle al Señor lo que es suyo y para su obra, para el sostenimiento de la obra del Señor. Esto está establecido en la palabra de Dios y en los testimonios. Por lo tanto, si alguien no está cumpliendo con el deber sagrado, porque es algo sagrado, porque le pertenece a Dios, de los diezmos, está en pecado. Nosotros no podemos ni discutirlo eso, ¿no? Ujú. Antes yo era uno de los que se oponían, decía, no, no existe el diezmo, solamente ofrenda. Y yo no lo entendía bien, pero cuando entré en el ministerio historicista, en el movimiento, pude hacer una investigación más grande con mis hermanos y entonces lo pude entender gracias a Dios. amén. Pero es la manera como le devolvemos al Señor lo que le pertenece. Y es aún más, porque hay un primer diezmo, un segundo diezmo y hay ofrenda, hermano. Entonces, si nosotros tuviéramos el corazón que tuvo el pueblo de Israel antiguamente, cuando pedía Moisés, por ejemplo, y sobraba para hacer el templo o para alguna otra cosa, la obra del Señor no estaría como está ahora. La obra del Señor no necesitaría tanto apoyo, pero hoy estamos sumidos en este mundo que nos predica el amor al dinero y creemos que somos nosotros los hacedores de todo, que hacemos con nuestro trabajo el dinero que necesitamos, cuando es Dios el que nos provee todo. Y es a Dios al que reconocemos cuando nosotros damos una moneda o un billete o sacamos de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo para dárselo al Señor. El Señor va a multiplicar y no nos va a faltar cuando cumplimos con Él, con todo. No solamente es el diezmo, ¿no? Sino con todo lo que nos corresponde dárselo, ¿no? Es algo muy interesante lo que nos está diciendo el hermano. Mucha gente no entiende este punto. Y cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta de que íbamos a llegar al diezmo y cómo hay mucha gente que no está de acuerdo. En otros momentos, cuando yo he hablado de diezmo, como que no se dan cuenta muy bien o, o no se hacen comentarios o simplemente no hay cambio. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo
que no estamos ya bajo el orden levítico, sino estamos bajo el orden de Melquisedec. El antitipo es el Señor Jesucristo, pero aquí en la tierra, ¿cómo se extiende la obra? La obra podría ser hecha por ángeles y ellos quisieran hacerlo, pero no está dada a los ángeles. Esta obra está dada a los humanos. Dios, yo me pongo a pensar y veo a través de toda mi vida, hermano, cómo Dios nunca nos dejó sin comer. Nunca, 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 nunca. Dios no nos dejó sin casa. Nosotros tuvimos una prueba. La prueba la pasó mi mamá, porque nosotros éramos niños muy, muy pequeños. Pero nosotros nos fuimos a vivir a una isla, una zona militar, una reserva natural. Y allá murió mi papá. Cuando nosotros regresamos, mi mamá no tenía una casa. Entonces, queridos hermanos, Dios le dio una casa a mi mamá, Dios le dio el trabajo que tenía y ella pudo salir adelante. Y si yo puedo ver desde allá hasta aquí, Dios jamás nos ha dejado. Y si Dios a todos nos da nuestra comida, a todos nos da nuestro vestido y a todos nos da el sustento de cada día, ¿por qué no regresarle a Dios eso que le corresponde? Nuestro Dios nos da todo. Y aquí está un versículo que cuando yo lo leí, de verdad que sentí algo en mi cara fuerte. Dice aquí, el diezmo, dijo el Señor a los hijos de Leví, les di todos los diezmos de Israel por herencia, por el servicio que prestan, servicio de la tienda de la congregación. El individuo que usa de una forma egoísta el diezmo para sí mismo, no reservando ese diezmo para el Señor, es culpable de robar al Señor. Y aquí está el versículo. El versículo dice, no es, no, no. El individuo que usa de una forma egoísta los diezmos para sí mismo, no reservando ese diezmo para Dios, es culpable de robarle al Señor. Aquí está el versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Todavía vosotros me robáis y decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las... Queridos hermanos, ¿estamos siendo esta clase de hijos? Abraham devolvió el diezmo por la fe a Melquisedec. Jacob prometió devolver el diezmo de todo, aun cuando él recibiera solo alimentos y ropa. Hermanos, Jacob no tenía, no tenía un sueldo así fijo, ¿verdad? Me decía, bueno, pues los que estén pintitos, los que están así más feitos, esos son los que me voy a quedar. Y no tenía un sueldo así tan, que él dijera, de aquí te voy a dar el 10%, pero de lo que él recibía, él prometió dar el 10%. Sí, aquellos que pertenecen a la gran familia de la fe y son hijos de Abraham harán las obras de... E hizo Jacob votos diciendo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo será apartaré para... Hermanos, el diezmo es importante, porque nosotros, yo me pregunto, ¿cómo puedo yo recibir y recibir y recibir la palabra de Dios? Y puedo ver y ver las necesidades de quien está utilizando Dios para mi edificación espiritual y no cubrir esas necesidades. ¿Estoy en lo correcto al hacer eso?
No, estoy siendo indiferente. Y al ser indiferente ante las necesidades de la persona que Dios está utilizando para mi crecimiento espiritual, estoy robando. Porque Dios a mí siempre me da. Y si Dios no me diera dinero, hermanos, ¿qué es lo que hacen las personas en los pueblos cuando no tienen dinero? ¿Qué entregan? ¿O van con las manos vacías? ¿Qué entregan? Entregan una gallina, entregan fruta, entregan harina, entregan alimentos, lo que ellos cosechan, hermano. Eso es lo que ellos dan. ¿Y es correcto hacer eso, sí o no? Sí, es correcto. Es correcto. Porque Dios en su gran misericordia, eso es lo que les da y eso es lo que ellos entregan. Si no tienen, si no se puede convertir eso en dinero, se da en especie. Porque tal vez habrá más de casa que digan, "Pues es que yo no tengo más que me da mi marido". Pues de eso que Dios te entrega, porque no te lo está entregando tu marido, te lo está entregando Dios a través de las manos de tu marido. Porque el dinero que nosotros recibimos de nuestros jefes, nos lo está dando Dios a través de nuestros jefes, porque ese trabajo te lo dio Dios. Entonces, todo lo recibimos y dice la palabra de Dios, de lo recibido de tus manos, te damos, te devolvemos, ¿verdad? Eso es muy bonito. Ellos devolverán por la fe todos los diezmos para ayudar a aquellos que, al igual que los sacerdotes levitas, dieron sus vidas para el avance del reino de Cristo en la tierra. Así como el sacerdote vivía de las cosas del templo, así también ordenó el Señor a los que predican el Evangelio que vivan el Evangelio. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 8:35. Bien, ahora vamos a los tipos. Los sacerdotes terrestres servían como sombra de las cosas celestiales, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten también ofrendas y sacrificios por los pecados. El antitipo es en cuya voluntad somos santificados mediante la obra de Cristo. El antitipo es Cristo. El tipo es el sacerdote que estaba aquí en la tierra. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola. El tipo son los sacerdotes que estaban divididos en 24 grupos, ¿verdad? Con un grupo, con un jefe para cada grupo. Entonces los 24 ancianos son los jefes de ese grupo. Eso es lo que todos los que escribieron acerca de los 24 ancianos están de acuerdo. Estamos hablando de los pioneros. Aunque, queridos hermanos, ahorita les voy a hacer un comentario. Juan vio 24 ancianos, el primero en el primer compartimento del santuario, en el lugar santo, y alrededor de los tronos había 24 sillas y sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos con ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego en las que son los 7 espíritus de Dios. Vemos otro tipo. Había un registro de todos aquellos que tenían el derecho de oficiar en los servicios del sacerdocio y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abais, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, el cual tomó esposas de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado de nombre de ellas. Estos buscaban sus registros y fueron entre los que fueron contados por genealogía, pero no se hallaron.
tanto como contaminados fueron excluidos del sacerdote. Ese es el tipo. Si no podías comprobar tu registro, no podías ser sacerdote. Y ahora, queridos hermanos, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, no podemos ser sacerdotes de nuestro Dios, ¿verdad? En la ciudad santa. Reyes y sacerdotes, no podríamos ser. Y vio un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena. Ay, no, no es el versículo. Bueno, vamos a ver cuál sería. Ya son los 9, ¿verdad? Ya son las 9. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Hermanos, este capítulo lo que nos habla con lo que nos habla es de esta responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de recibir la bendición de tener entre nosotros alguien que nos predique, alguien que nos ayude, y no somos solamente nosotros, porque tal vez nosotros ya recibimos el Evangelio y ya no nos importa más, porque ya soy salvo. No, nos enseña que debemos de aportar con nuestros diezmos y ofrendas para que otros también puedan recibir el Evangelio. ¿Cómo van a recibir el Evangelio? Se necesitan recursos y Dios dejó estipulado cómo quería Él que estos recursos se obtuvieran. Entonces, queridos hermanos, es la invitación del día de hoy que todos podamos participar en el Evangelio, no solamente instruyendo, no solamente enseñando, sino también manteniendo al sacerdocio que Dios ha estipulado para este tiempo, que son nuestros pastores y nuestros líderes. Que el Señor nos bendiga y que el Señor permita que podamos cumplir con todo lo que nuestro Dios nos ha mandado.